Hola, muy buenas tardes amigos, yo soy George, miembro del equipo de Trading Crypto y estamos aquí de nuevo para comentar un poquito otra de las criptodivisas estrellas del mercado. Uno de los principales followers con el Bitcoin, se trata de Ethereum. Ethereum, como bien sabéis todos los que seguís el mercado de criptomonedas, está teniendo una acogida fantástica, sobre todo por el tema de los tokens. Ethereum permite la creación de tokens o de monedas a través de su plataforma y a través de su sistema. Es por eso que ha sido tan nombrada y tan comentada y está teniendo un uso masivo. Su aplicación incluso hay muchísimas monedas que a día de hoy que cotizan y que presentan una buena capitalización que están basadas en la tecnología R20, es decir, son tokens que provienen del Ethereum. Ethereum, desde el punto de vista técnico, siempre, últimamente o casi siempre, ha adelantado los movimientos del Bitcoin. Presenta mayor volatilidad, pero también nos da una señal o nos muestra un poco el color que tiene el mercado. Y aprovechando que llevamos unos días donde el mercado tiene síntomas de que está entrando la demanda y que por fin estamos saliendo poco a poco del abismo, queríamos aprovechar esta ocasión para analizarla con detalle y ver un poco la perspectiva que tenemos desde Trading Crypto con esta criptodivisa estrella, ¿no? Como hemos dicho ya en otros vídeos, casi todas presentan una estructura muy similar, algunas tienen particularidades o matices importantes, como es el caso de Ethereum. Como ya he dicho anteriormente, ha sido, bueno, ha ido adelantando movimiento de muchas de ellas, o sea que junto con el Bitcoin y el Ethereum debéis seguirlas y monitorizarlas al detalle y al día. Vamos a entrar también un poquito a analizar desde el punto de vista de la estructura de Wyckoff, volumen, VSA y un poquito los indicadores que hoy venimos manejando, el de las ondas de Weiss y el On Balance Volume. Y bueno, vamos a ir comentando qué ha ocurrido desde el punto de vista de Wyckoff. Primer movimiento alcista que venía de una, evidentemente el Ethereum venía de un movimiento ascendente muy potente, pero ya empezamos a ver la primera entrada de oferta importante, ¿no? E incluso aquí aparece señalada. Esto lo denominamos PSI, que es el primer punto donde la oferta ha entrado. Posteriormente, siempre un PSI, tenemos el movimiento climático, que aquí tenemos el Buy in Climax, con un pequeño test menor. Y sin embargo, cuando un mercado llega a un punto climático, quizás no hay que buscarle volúmenes climáticos de la subida, sino este tipo de subidas producidas por clímax, por ansia compradora, por noticias, no vienen reflejados en un movimiento climático con un alto incremento del volumen, sino más bien con una disminución, ¿no? Y lo que sí llama la atención posterior y que tenemos que monitorizar sobre todo en las distribuciones, en los mercados alcistas que acaban, es la posterior reacción, lo que llamamos el AR, ¿no? El Automatic Reaction o Automatic Rally. Y aquí sí observamos ya que hay una entrada de oferta muy importante, muy significativo, después de una primera entrada de oferta, el clímax comprador, un test menor que barre el máximo anterior y esta entrada de oferta acompañada de una alta cantidad de volumen. Observamos a su vez en el Waze cómo la potencia compradora en las ondas comienza a disminuir y de repente, placa, aparece la oferta con contundencia. ¿Qué esperamos después de un buy in climax y una R? Pues un test menor, entonces ya tendríamos delimitado la fase de parada, PSI, buy in climax, AR y un ST. Posteriormente, esto se trata de una distribución hipodérmica muy rápida. Normalmente el mercado tiene que construir la causa, ¿no? La causa donde se produce el intercambio de cromos. Sin embargo, aquí distinguimos que el mercado no es capaz de llegar a los máximos anteriores y sí que produce una especie de sacudida local de este segundo test del buy in climax y a partir de ahí se vuelve a entrar la oferta de manera contundente, ¿no? Lo que llamamos SOW, que significa Sign of Weakness. ¿Dónde lo vemos? Incremento la oferta, fuerte entrada de oferta. El hecho de que yo tenga dos ways es uno más rápido con un factor 5 y un factor 13, ¿no? El 5 es para verlo más al detalle y el 13 como para ver un picture mayor. Bueno, hemos detectado que la oferta empieza a entrar
contundentemente. Evidentemente aquí el que estuviese largo después de una sacudida y después de estas entradas de oferta importantes que señalamos aquí, caída del momentum comprador, ya empiezan a sonar las alarmas, ¿no? Posteriormente apoya en el ICE, que es el punto crítico. El ICE es lo mismo que el CRIC, pero por la denominación de Wyckoff se domina así, en el caso de las distribuciones. Y luego vemos como el mercado logra romper, pero rápidamente lo meten hacia adentro. Pero sin embargo es una entrada trampa, porque a su vez aquí volvemos a tener otra estructura distributiva, que se ve claramente. Tenemos un clímax comprador, una R, un secondary test muy pequeño y luego un elemento de sacudida, ¿no? Un upthrust. A su vez, un show que ya te empieza a indicar comparativamente. Vemos que cae la demanda, entra la oferta y a partir de aquí una subida muy floja, pero el mercado empieza a ranguear y a partir de ahí comienza su caída, ¿no? Bueno, independientemente de que este rango de aquí es distributivo, después de la rotura del ICE, ya debemos ir etiquetando los eventos del mercado para ver si incluso estas posibles caídas ya conforman a su vez una posible estructura acumulativa, la cual creemos está desarrollando el Ether. Está bastante más adelantada al Bitcoin. Podríamos decir que una caída, segunda caída, que produce un selling clímax, un clímax vendedor, una parada, entrada de volumen importante, un secondary test, una R. Entonces aquí tendríamos delimitado la fase A, una fase A de parada, donde hay un evento climático, el selling clímax, una reacción automática, secondary test, y luego a partir de ahí una caída muy prolongada, con entrada de oferta no muy importante, pero sí mantenida en el tiempo, y luego una última entrada de oferta que a priori podría parecer que si va aún más abajo. Sin embargo, viendo la reacción posterior, con una entrada paulatina de demanda, podríamos decir que esta última onda de aquí fue una onda de absorción. Aquí en profesional o instituciones dijeron hasta aquí llegamos, esto el mercado ha dilatado ya los mínimos anteriores de manera consistente, entra mucho volumen pero el precio no desplaza y posteriormente el mercado se gira y empieza a entrar la demanda. Evidentemente estos eventos de absorción solo pueden ser confirmados una vez ocurridos, o sea que poco a poco analizando esas cuestiones. Después de haber dilatado el mínimo del selling clímax, observamos una serie de pequeños matices, como puede ser este volumen, este otro volumen, este otro volumen, este, incluso este, y los últimos que ocurren. Si os fijáis, ocurre en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Esto es un movimiento muy clásico de las acumulaciones. El mercado cae con potencia y es absorbido, y se produce un incremento de volumen y el mercado no consigue continuar y se gira al alza. Eso significa que el mercado está absorbiendo toda la oferta. El pánico vendedor de todos los inversores pequeños como nosotros está siendo absorbido por instituciones que juegan con unas cantidades económicas que son muy alejadas a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y estos pequeños incrementos de volumen en las caídas que son frenados podemos interpretarlos como claras absorciones. Pero claro, esto no es suficiente para poder entrar con fiabilidad al mercado. Sí sabemos que en caídas abruptas el mercado está siendo sostenido, sin embargo tenemos que estar acompañados de una estructura, ¿no? Una primera pata de parada, que es la fase A, una fase B donde se produce el intercambio de cromos, una caída de momentum con una absorción como ya he indicado anteriormente y un incremento del momentum comprador a lo largo de esta onda. Muy importante que el mercado, una vez roto mínimos, dilata, se produce una rotación, una absorción, una rotación a favor de los compradores y el mercado produce una onda alcista muy potente, muy cargada de volumen. En el OVV incluso va al unísono con el resto del análisis. Y bueno, creemos que la fase B, donde se produce el intercambio de cromos, está realizada y que actualmente se está realizando la fase C, que es la última fase de test, donde el mercado testea qué cantidad de oferta hay o qué cantidad de demanda hay, y empezamos a observar también volúmenes climáticos incluso mayores a estos puntos y el mercado se está empezando a girar.
Muy significativo este tipo de movimiento. La estructura, toda esta estructura comienza a estar bastante madura y bueno, ha conseguido mantener esta zona que denominamos zona de control, que es una zona donde pues, se produce una rotación a favor de compradores y vendedores, y vemos que en esta zona de control, en casi más o menos en la mitad del rango, se está produciendo a su vez una estructura en 30 minutos que vamos a pasar ahora a detallar. Si es capaz de proseguir o con esta estructura acumulativa de tener éxito, en el caso que hemos comentado anteriormente, como Niota de Neos, creemos firmemente que llevará el precio a un movimiento hacia el CRIC. Una vez en el CRIC ya volveremos a hacer otro vídeo valorando con qué potencia viene la demanda, qué características vamos viendo, pero sí es verdad que ya empezamos a verle un color de vuelta, y encima no olvidemos que venimos de una estructura distributiva y que ha producido un frenazo y una estructura acumulativa que lleva realmente muchísimo tiempo, lleva desde incluso desde febrero realizándose y estamos a junio. Ojo con la proporcionalidad de mercado, porque generalmente el tiempo que consume creando una estructura va a ser proporcional al tiempo que luego posteriormente se dedica a romperla y a mover, ¿no? Estas proporcionalidades de mercado son muy importantes de tener en cuenta. Un movimiento de estas características, si rompe el clic, no se va a resolver en días, sino también va a tener proporcionalmente un movimiento acorde a todo el proceso acumulativo. Sin entretenerme más, voy a pasar a comentar el gráfico de 30 minutos, a analizar esta estructura aquí que estamos viendo. Vamos a ponerlo en detalle. Un segundín. Ahí va. Vamos a ver qué le pasa, que está el ordenador con pocas ganas de trabajar hoy. A lo mejor lo que necesita es un buen reinicio. Vamos a ver si quiere. Vamos. Ahí va. Tarda un pelín, pero bueno, ahí la tenemos. Como podéis ver, la estructura que presenta en 30 minutos no difiere mucho de la estructura que se presentaba en 4 horas. Una caída, un clímax, una reacción automática, un secondary test, fase A de parada realizada, un sprint que supera el mínimo anterior, un test a dicho sprint y luego ya un primer movimiento que indica fortaleza. Pese a que el sprint venía con bastante volumen, sí que el momentum vendedor había caído con consideración, ¿no? Comparativamente, el momentum vendedor claramente estaba cayendo. Esto se trata claramente de un engaño de mercado, superando o rompiendo estos mínimos a modo de trampa. El mercado es capaz de subir, testear esta zona de rotura de clímax previo y continuar al alza. Como ya hablé en el otro vídeo, creemos firmemente en el principio de movimiento del mercado en dos patas, una pata y una segunda pata que acaba de cumplir proporcionalmente. Eso es otra muestra de fortaleza importante. Entrada de demanda en el VV, no entra más oferta, vuelve a entrar más demanda. Quería aquí añadir un concepto importante, que es este triángulo que tengo marcado aquí. Es un patrón operativo, esto se llama una sección, el mercado cae, normalmente dilata el mínimo anterior, sube y testea. Esto es un patrón de los que mejor funcionan, funciona absolutamente en todos los mercados. Esto se podría llamar un cierre de sección. El mercado cae con un clímax, reacciona, una dilatación, tira con fuerza y suele ir a testear la zona del 61,8. Nosotros no somos traders de Fibonacci ni utilizamos Elliott, pero sí tenemos en cuenta estos niveles de 61,8 en el caso de la sección. Esto se trata de un patrón operativo llamado cierre de sección. El mercado cae, dilata, tira con fuerza, testea y sigue subiendo. Aquí tenemos el claro ejemplo. El mercado cae, dilata, tira y testea la onda, esta onda que debe romper el vértice de la sección, lo testea generalmente entre el 61,8 y el 50% de dicha onda.
Esto de los patrones, vuelvo a repetir, más útiles y muy sencillos, que demuestran obviamente buena fortaleza. Somos bastante positivos con el Ethereum, al contrario un poco con el Bitcoin. El Ethereum ya ha conseguido consolidar esta zona que llamaríamos la zona de control, la zona del clímax, a modo de LPS, que es Last Primary Support, y ha sido capaz de entrar en la zona del creek, y aparte vemos velas de amplio rango y cierto momentum comprador. Sí es verdad que me gustaría que entrase más momentum comprador, pero estas velas de amplio rango, que no son pequeñas sino que tienen buena progresión, nos está indicando que ya el mercado parece que quiere saltar el creek, el cual, vuelvo a repetir, marco y coloco en las zonas de low volume, no de las zonas de rechazo. ¿Por qué es una zona de rechazo? Porque claramente se ha visto que lo venden, lo venden, lo venden, lo venden. Que el mercado consiga romper esta zona de bajo volumen donde ha entrado a oferta y ha sido rechazado el movimiento con velas de amplio rango es una señal muy positiva. Esperamos que el mercado consiga romper. Me gustaría ver un movimiento retractivo y a partir de ahí empezar a subir, y para ello necesitaríamos ver un incremento del momentum comprador, que de momento en el EV lo estamos viendo, no entra la oferta, vuelve a entrar la demanda, así que somos bastante positivos con el Ether. El mercado está rompiendo el creek, retracción y entrada de demanda. La consecuencia que tendría en timeframes superiores, pues ya más o menos lo he indicado. Vuelvo a enseñar el gráfico de 4 horas si me deja trabajar el ordenador, que está últimamente espeso. Vamos a poner aquí. Un segundín. Disculpad la lentitud del ordenador, lleva ya creo que varias semanas sin reiniciarse y ya le va tocando. La estructura que hemos analizado en 30 minutos es esta. Hay una cierta caída de momentum vendedor, todavía la demanda no es muy potente, pero creemos que si consigue romper el creek y aumentar, sí que se producirá un incremento paulatino de la demanda. De entrar la demanda, porque esto nunca podemos saberlo con seguridad, creemos que podría estar realizando la última fase C. Las fases son fase de parada, fase B de intercambio de cromos, creando la causa, y en última fase C de test. Si este rango acumulativo es una acumulación que va a hacer despegar al mercado, con toda seguridad creemos que el mercado irá a testear esta zona del clic. Así que pues cualquier incremento de volumen y de velas de amplio rango significa amplias, no velas pequeñas, sino velas de amplio rango, entrada de volumen, movimiento, buscamos movimiento hacia el clic. Cualquier movimiento que produzca una rotura de este mínimo, pues nos saldremos y esperaremos a tomar nuevas posiciones. Bueno, pues sin nada más, quiero mandaros un saludo, y si os gusta el vídeo, pues retuitead, danos un like, y estamos abiertos a analizar cualquier tipo de criptodivisa, un poco a petición vuestra, y repetir trading serio y profesional, con escenarios, con stop loss bien marcados, y analizando todos los pequeños matices que nos aporta el volumen junto con toda la estructura que lleva realizando el mercado. Un saludo y muchísimas gracias. Hasta la próxima.